El total de fallecidos, y señalo esta cifra porque escuchamos que circulan distintos números, ¿no? Son 41 civiles que han fallecido en enfrentamientos. Estamos en la comunicación ahora mismo con Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Señor Luque, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa. Buenas noches, un gusto saludarlos. Muy buenas noches. ¿Cuál es el panorama en estos días, por favor, señor Luque? Sabemos desde que el 17 de diciembre se han iniciado estas movilizaciones que tienen un mayor foco en el sur del país. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? Bueno, de acuerdo al reporte que hemos emitido hace poco, con información hasta las 5 de la tarde, en el país ha habido el día de hoy 80 puntos de bloqueo. Es la cantidad más grande desde que se reinició las movilizaciones el 4 de enero. Han habido enfrentamientos en Bagua Grande, un bloqueo al ingreso a la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres en Arequipa. Hubo también una incursión violenta en el campamento de la unidad minera Antapacay, se quemaron vehículos, esto es en el Cusco. Han habido movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 41 provincias. Señor Luque. Ahora sí. De nuestro país. Y movilizaciones exclusivamente, solo movilizaciones en 17 provincias, paralizaciones en 9 provincias, bloqueos en 27 provincias. El total de fallecidos, y señalo esta cifra porque escuchamos que circulan distintos números, ¿no? Son 41 civiles que han fallecido en enfrentamientos, 7 civiles en accidentes de tránsito ocurridos en el contexto del conflicto por presencia de rocas, piedras, troncos en las vías públicas que ocasionaron accidentes de tránsito. Y en otros casos, porque no se pudo trasladar a personas enfermas o heridas de un lugar a otro para atender esas urgencias en centros de salud. Y el fallecimiento de un policía quemado, ¿no? Y también esta mañana se dio la noticia de la muerte de un menor de edad que estaba grave en Puno. Y heridos en total son 668 civiles y 290 policías. Ahora, señor Luque, ustedes han intentado tener un acercamiento como Defensoría con los dirigentes, los manifestantes, con la gente que en estos momentos se entra en protesta, porque en Cusco pasaron 2 hechos el día de hoy. Se intentó tomar el aeropuerto, cosa que fue impedida una vez más por la policía, pero sí se logró ingresar a un campamento minero quemándose algunas unidades móviles de esa empresa privada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes han intentado conversar con los dirigentes para que entiendan el nivel de vandalismo que muchos están llevando a esta protesta? Mire, en cada lugar donde han habido movilizaciones, es parte del protocolo de intervención de la Defensoría intentar un acercamiento a las organizaciones sociales que convocan a las movilizaciones, tener una conversación con los dirigentes para señalarles cuáles son los límites del derecho a la protesta y cuando se transgrede la ley, se afectan derechos de otras personas, se cometen actos violentos, y explicarles también que el derecho a la protesta tiene que ser siempre pacífico y que está vedado el uso de medios violentos. Esa es una acción que la Defensoría realiza de manera continua. Y esta mañana justamente la jefa de la oficina defensorial del Cusco se acercó a los piquetes que estaban muy próximos al aeropuerto y les habló directamente en los términos que yo acabo de mencionar. Pero más adelante empezó a crecer el número de personas movilizadas por la avenida 28 de Julio y ya empezaron los roces con la Policía Nacional. En esos momentos es muy difícil identificar dirigentes con quienes se pueda tener un diálogo racional, ¿no? En esos casos es la Policía Nacional la que tiene que tener el máximo de prudencia y de profesionalismo para tratar de conjurar la violencia sin necesidad de llegar a tomar medidas extremas. Pero, señor Luque, ahora yo le quiero preguntar a usted, perdón, Katiuska, yo le quiero preguntar algo. Si ustedes como Defensoría, en un contexto de calma, reuniéndose, conversando, no logran establecer conexiones directas con quienes son los dirigentes válidos como interlocutores, ¿qué se puede esperar de la policía en plena revuelta?
cuando comienzan a ser atacados con ondas y con guaracas, cuando lanzan piedras, cuando lesionan a policías, cuando intentan atacar o quieren tomar el aeropuerto. ¿Cómo se le puede cuestionar a la policía por la reacción que tiene si ustedes, sentados, intentando conversar, no entienden con quién pueden conversar? Mire, una cosa que hay que aclarar es que la Policía Nacional no es la institución encargada de resolver conflictos. No pongamos sobre los hombros de una institución una responsabilidad que no les corresponde. La policía, de acuerdo a la Constitución, es la encargada de restablecer y mantener el orden público y de perseguir el delito. Y lo debe hacer en el marco de la Ley de Uso de la Fuerza y de su Manual de Derechos Humanos aplicable a la función policial. La resolución de un conflicto está en manos de las autoridades políticas, más aún cuando las demandas que se plantean acá son de naturaleza exclusivamente políticas. No estamos hablando de conflictos socioambientales, conflictos comunales, de esos que normalmente la Defensoría da cuenta en sus reportes de todos los meses. Este es un conflicto de una naturaleza distinta. En estos 18 años que la Defensoría monitorea e interviene en la conflictividad social, solo hemos tenido 2 conflictos nacionales de estas características. En noviembre del 2020 y este conflicto que estamos viviendo ahora, y que requiere de una salida política. Y por supuesto, intentos de dialogar. Eso no hay que descartarlo nunca. Cuando se ha hablado, y la Defensoría lo ha dicho claramente, es necesario promover diálogos regionales y hacer virar un poco la agenda que es exclusivamente política a la agenda de los problemas y las necesidades locales y regionales, sobre todo ahora que se inician los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Señor Luque, por favor, yo quiero hacerle una pregunta de lo dicho hoy día por el premier Alberto Otárola. Él ha dicho que las personas que han perdido la vida son gente que ha intentado tomar aeropuertos y que los policías han sido atacados y el Estado ha sido atacado. Defensoría, que ha estado junto con estas personas que se están manifestando, ¿esto es cierto? ¿Usted corrobora esta información? Mire, la única institución que está en condiciones de decir la palabra final sobre lo que ha ocurrido con cada uno de los casos es el Ministerio Público y, en definitiva, el Poder Judicial. Aquí no caben generalizaciones de ningún tipo. No se puede hablar de masacre, no se puede hablar de tal cantidad de muertos aquí a fardo cerrado, ¿no? Aquí cada caso tiene que ser investigado y profundizado para dejar establecido cuáles han sido las circunstancias de la muerte. Un caso es distinto de otro. Es que es posible determinar la autoría de ese delito y se han hecho las pesquisas y los peritajes correspondientes para determinar quién utilizó el arma, en qué momento lo utilizó y si en algunos casos esa utilización del arma estaba dentro de las posibilidades reglamentarias y legales de la Policía Nacional. ¿Ustedes han podido corroborar como Defensoría si es cierto, como denuncia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que la policía, las Fuerzas Armadas tenían ametralladoras, armas automáticas con las que estaban atacando a la policía o con las que estaba defendiéndose de la población? Mire, lo que todos los peruanos hemos observado con cierto estupor es ver a soldados de las Fuerzas Armadas caminando por las calles de Huamanga con armas largas. Cuando nosotros habíamos dicho días antes, el restablecimiento del orden público debe estar en manos exclusivamente de la Policía Nacional. Y cuando se requiere apoyo, hay que determinar específicamente en qué consiste ese apoyo. Pero reemplazar a la policía para tomar contacto con la población, eso no debió haber ocurrido nunca. Y nosotros en el 2012 emitimos un informe, cuando todavía no había una ley de uso de la fuerza, para que se diera una ley de uso de la fuerza y se capacitara en uso de la fuerza al personal policial, porque el mayor número de muertos han sido también en enfrentamientos con la policía. Esa es una materia pendiente. Cuando se empieza a discutir en serio la política de reforma de la Policía Nacional, necesitamos dotar de mayores capacidades en uso de la fuerza a la Policía Nacional. Y sobre todo de estrategia. Lo que ha mencionado el señor Otárola es que se han hecho muchos intentos de dialogar con los manifestantes, pero otros criticaban, por ejemplo, lo que pasó en Puno, que el vicegobernador estuvo solamente en el aeropuerto, no fue a la plaza, el viceministro no se acercó
¿Ustedes han visto realmente el intento del Poder Ejecutivo de hablar con los líderes gremiales, con los manifestantes? ¿Instalar mesas de diálogo? Hasta hace unos días hubo 26 reuniones en todo el país de ministros con algunas organizaciones sociales y con algunas autoridades recientemente elegidas. Y además, una reunión en Lima del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, como ustedes saben, es una organización creada el año 2002 y que tuvo al principio una relevancia muy significativa, porque además tiene una composición muy plural, donde están representadas también organizaciones de la sociedad civil. Y por eso era el espacio ideal para empezar a explicar en qué consiste este gobierno, qué posibilidades tiene de plantear un plan de transición hasta las siguientes elecciones y cuál es la salida política que se debe tener en consideración. Pero lamentablemente, mientras se desarrollaba la reunión del Acuerdo Nacional, ocurrían las muertes en Puno. Y por supuesto ahora es mucho más difícil establecer el diálogo, porque se ha estrechado esa posibilidad por el resultado de muerte de personas. Sentarse a dialogar después de los muertos es muy difícil. Sin embargo, hay que continuar intentándolo. Ya, señor Luque, hace un llamado a la persistencia en el diálogo, porque es la única manera de que nos entendamos mínimamente para salir de esta situación. el tiempo nos ha ganado, pero responda brevemente, por favor. El tema del diálogo está bastante entrampado, que no encuentran diálogo ni uno ni otro lado. Pero esas manifestaciones de cuestionamiento a la policía no la debilita frente a los actos vandálicos que se van perpetrando, no limitan el accionar o no lesionan la moral de la policía cuando la cuestionan la forma como interviene, cuando quieren tomar aeropuertos, cuando terminan saqueando y la criminalizan a la policía por encima de la criminalidad que perpetran esas personas civiles manifestándose. ¿No la debilita frente a su accionar que debería garantizar su control del orden interno? Pero por eso justamente decía que hay que distinguir un caso de otro, ¿no? Esas afirmaciones muy generales no nos sirven. Es un simplismo y un reduccionismo que evita comprender la complejidad de esta situación. En algunos casos la policía ha actuado correctamente, en otros casos hay dudas sobre su actuación y por consiguiente se tiene que investigar. No excluyamos a nadie de la responsabilidad, porque necesitamos una policía que actúe limpiamente. La moral alta de la policía no puede provenir del encubrimiento, tiene que provenir más bien de la legalidad. Y hay que afirmar la legalidad. Los actos legales de la policía deben estar siempre respaldados. Gracias, señor Luque. Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.